y generalmente va a depender del tipo de condición y la sintomatología también es muy variada. Muchas de ellas incluso pueden pasar desapercibidas, tanto para la familia como el propio médico, y sin embargo otras son tan severas que al momento de manifestarse ya quizás incluso el diagnóstico ya se realiza de manera tardía. ¿Cuáles son las enfermedades raras más comunes? Mira, como te decía, existen más de 7.000 enfermedades raras, también llamadas condiciones infrecuentes. Por ahí el término de las enfermedades raras también se está intentando cambiar a nivel del mundo por la estigmatización, sobre todo, que tiene esa terminología. Y va a depender, las frecuencias va a depender de las diferentes regiones y va a depender de los diferentes países incluso. Justamente tiene que ver con la carga genética de la población. Si tú me preguntas acá en Venezuela, acá podemos tener algunas enfermedades o algunas condiciones infrecuentes, pero que tendemos a ver de muchísima, en mayor cantidad que otras, ¿no? Podemos hablar de la neurofibromatosis, podemos hablar de la enfermedad de Huntington, podemos hablar de la atrofia muscular espinal, pero sin embargo hay que sacarlas con pinza para poder justamente diagnosticarla. Te pongo un ejemplo, estamos diciendo que aproximadamente en Europa por lo menos toma una enfermedad rara con una frecuencia de 1 en cada 2.000 personas. Pero en Estados Unidos es 1 en cada 200.000 personas. En Venezuela todavía no tenemos un criterio, un consenso de cuándo denominarlo una enfermedad rara, pero sí sabemos que bueno, la frecuencia es muy bajita. Te pongo un ejemplo, la enfermedad de Huntington, que a pesar de que su frecuencia es baja a nivel del mundo, estamos hablando de 1 en 20.000 o 1 en 40.000, Venezuela tiene 2 zonas en donde las frecuencias son las más altas de todo el mundo. Imagínese. Estamos hablando en Maracaibo. Cuando en Venezuela completo la frecuencia es de 1 de cada 20.000 personas, en el estado Zulia, en San Francisco y en Barranquitas estamos hablando de por lo menos 1 de cada 10 personas. Y aquí el componente entonces sí es genético, sí, por eso acá está tan localizado. Exactamente, acá es un componente genético, la forma de cómo se hereda, en este caso la enfermedad de Huntington es dominante, es decir, que nada más con el hecho de tener una de las 2 copias de los genes alterada, ya tienes mayor probabilidad de que transmitas la condición y tienden a ser mucho más floridas. El tema acá interesante con este tipo de condiciones como Huntington es que puede expresarse en la edad adulta. Y si no haces un diagnóstico oportuno, por supuesto, vas a pasar a tu periodo de fertilidad, vas a tener tus hijos y, por supuesto, entonces no vas a poder identificar si estás transmitiendo la condición hasta que ellos expresen también la enfermedad. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son los órganos que se ven afectados? La enfermedad de Huntington es una enfermedad que afecta principalmente al sistema nervioso central. Acá se caracteriza por temblores tipo coreicos, pero afecta también lo que es posteriormente el comportamiento, la conducta e incluso lleva a trastornos psiquiátricos en su mayoría de las veces, ¿no? Estamos hablando de que esta es una condición muy discapacitante, es una condición muy limitante y fíjate que cuando analizamos las tasas de suicidio en las personas con Huntington tienen hasta 5 veces mayores tasas de suicidio que una persona sin la condición. Esto implica, por supuesto, un gran peso en la salud del individuo, pero también implica un gran peso en todo lo que es la familia, en todo lo que es el poder hacer este abordaje de la condición y, por supuesto, en la comunidad, como estas 2 comunidades que te estamos hablando, que te estoy comentando. ¿Estas enfermedades poco frecuentes siempre son crónicas o se pueden curar? Mira, el 65% de las condiciones poco frecuentes tienden a la cronicidad, pero además de tender a la cronicidad, tienden a afectar mucho lo que son el sistema nervioso central y tiende a afectar también todo lo que es el desarrollo del individuo. Anteriormente, casi ninguna de las enfermedades raras o condiciones poco frecuentes eran curables. Sin embargo, con el avance de la genética y con el avance de las terapéuticas, hoy en día podemos tener
tratamientos para enfermedades que anteriormente pensábamos que nunca lo iba a hacer. Este es el caso de un ejemplo, la atrofia muscular espinal. La atrofia muscular espinal es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, empiezan a debilitarse cuando aparecen niños recién nacidos, tienen un peor desenlace, tienden a debilitarse, pierden la fuerza muscular, pierden después incluso la fuerza muscular a nivel respiratorio, y anteriormente la tasa de mortalidad era muy alta. Desde el 2016 contamos ya con 3 medicamentos que se ha demostrado que ahorita son capaces primero de enlentecer el progreso de la enfermedad, y ahorita estamos viendo incluso cómo logran recuperar algunos hitos que habían perdido con la misma. Hablamos de esa, pero también hablamos de un tipo de ceguera congénita que también ya tiene tratamiento haciendo una terapia genética dirigida directamente en el ojo, y ya está pudiendo recuperar la visión las personas con este tipo de condiciones. Y aquí es donde radica la importancia del diagnóstico. No sabemos si una condición tiene tratamiento hasta que no sabemos qué condición es. Y lo otro es que con la rapidez de los avances que tenemos en la genética, muy probablemente ya para dentro de 5 o 10 años ya varias de estas condiciones ya tengan un tratamiento para la persona. Amén, qué buena noticia. Doctor, quiero invitarlo a escuchar un testimonio. Vamos a escuchar a la mamá Juleiby Pernía. Ella es mamá de un joven de 13 años llamado Brandon Viloria. Tiene aciduria 4 hidroxibutírica. Yo soy la mamá de Brandon Viloria. Él es un niño con una enfermedad metabólica, una enfermedad rara, no común. Es el primer caso en Venezuela. Él nació en el estado Lara y sus primeros 6 años de vida estuvo mal diagnosticado porque supuestamente tenía parálisis cerebral infantil, el cual recibió muchas terapias, fue operado a los 5 años, y a los 6 años fue cuando le dio el primer episodio, y fue cuando me tuve que trasladar a Caracas, donde estuve hospitalizado por 4 meses, y de ahí haciéndole diferentes estudios para saber qué le pasaba al niño, porque él quedó en un coma despierto, no reaccionaba, no comía, no hacía nada. Entonces, bueno, de ahí se le hizo una punción lumbar donde le sacaron líquido, y gracias al IBIS y a la IDEA, que fueron los que procesaron ese estudio, fue los que detectaron que él tiene una enfermedad metabólica llamada aciduria 4 hidroxibutírica, que es el primer caso en Venezuela. Es una enfermedad que hace daño psicomotor, a daño visual, sufren de insomnio, hace rigidez muscular, espasticidad, y eso hace dificultad su marcha. Incluso todo su proceso de desarrollo ha sido tarde por el mismo problema. Es una enfermedad que cuando ataca, pues entonces entra en unas auras y cae en una cama, en un coma despierto, donde deja de hacer funciones. Ha sido un proceso muy largo, y bueno, gracias a Dios ya se descubrió qué es lo que tiene, recibe terapias. Es un niño que ha sido operado varias veces, ya lleva 3 operaciones, y actualmente se piensa operar una 4ª operación, que es los pies, para que pueda arrancar en la marcha correctamente y pueda soltar su andadera. En este caso, bueno, las enfermedades raras no comunes aquí en Venezuela son difíciles de detectar y no es fácil. En este caso él necesitaría, por ejemplo, un estudio genético para saber cuál es el gen que está mutando para poder ayudar, ya que falta una enzima que se llama el GABA, y por eso es que él entra en esas auras. Gracias en este caso a Globovisión y al canal AM por permitir dar a conocer la enfermedad de mi hijo y dar a conocer su historia. Pueden seguirlo por su página de Instagram, que se llama Brando por Ayuda. Van a colocar Brando X Ayuda. Ahí pueden meterse en la página y ver todo el caso de él y todo su proceso de su enfermedad. Gracias a usted, señora Juleiby Pernía, por compartir con nosotros y con el doctor su testimonio. Doctor, ella hablaba, bueno, primero de lo difícil que fue diagnosticarlo. Se vino hasta Caracas, en el IBIC, logró tener este diagnóstico, y luego también de que el joven es un paciente, bueno, que además de tener su consulta con el genetista, debe recibir terapia. Generalmente estas enfermedades poco frecuentes deben ser monitoreadas por varios especialistas. Sí, fíjate que interesante en el testimonio, y lo que confirma es justamente lo que conversábamos de la odisea diagnóstica. ¿Cuánto tiempo pasa para poder dar este diagnóstico, llegar al diagnóstico? Que incluso necesita ya el diagnóstico molecular para poder quedar confirmatorio en ese sentido. Fíjate que sí,
muchas veces ocurre que por la baja frecuencia de la condición es muy difícil identificarla. Pero también es que una misma condición puede expresarse de diferentes maneras. Y te pueden ver 5, 10, 15 médicos y al final por allí alguno que haya logrado identificar en algún momento alguna de estas condiciones puede ser que piense y diga, hey, puedo estar frente a esta condición y hacer lo correspondiente. Y lo correspondiente, y aquí la recomendación es tanto a las familias como a los propios colegas, es que si pensamos que estamos ante una condición rara, bueno, la recomendación es acudir a la interconsulta con el genetista, ¿no? Porque pudiésemos estarnos ahorrando mucho tiempo, los pacientes se pueden estar ahorrando mucho dinero también que se invierte para intentar llegar al diagnóstico y al final podemos hacer un tratamiento oportuno, que es lo que esperamos. ¿Por qué? Porque mientras más rápido tú logres abordar la condición, así no tenga una cura, tú puedes evitar entonces un progreso de la misma en la mayoría de los casos y puedes también entonces ayudar a la familia bueno, cómo realizar ese abordaje, en qué vamos a estar pendientes, qué debemos nosotros estar precisando para dar una mejor calidad de vida a nuestro familiar afectado. Entonces, bueno, la invitación es a eso también. Estamos hablando, si nos vamos por estadística, cuando sumamos las 7.000 condiciones, estamos hablando de que el 8% de la población mundial debe tener alguna condición rara o alguna enfermedad poco frecuente. Si eso lo trasladamos a Venezuela, estamos hablando que en promedio, por estadísticas, 2.400.000 personas deberían estar padeciendo de algunas de estas condiciones. Entonces, sí, efectivamente hay que pensarlas, hay que abordarlas y hay que abordarlas de manera oportuna. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Estamos conversando